Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer unos pantalones para bebé como estos. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.omothermydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela. Nosotros, como hemos hecho este mismo pantalón en 3 telas diferentes, por eso veis que estamos amontonando una tela sobre otra, para cortar los patrones exactamente iguales. Colocamos el patrón delantero como estáis viendo en la dirección del hilo de la tela y dejando margen de costura por todo el contorno. El patrón trasero lo vamos a colocar inmediatamente abajo teniendo en cuenta también la dirección del hilo de la tela y dejando margen de costura por todo el contorno también. En este caso, como son telas lisas, no nos hace falta seguir un dibujo, por eso los podemos colocar así. Si no, los tendríamos que colocar uno al lado del otro para continuar los dibujos. Marcamos con jabón de sastre todo el contorno de ambos patrones y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, dejando 2 centímetros para el bajo que luego haremos como en un pequeño fruncido en el lateral. Aunque el patrón de la cintura viene para que se coincida con la doblez de la tela, nosotros con el fin de aprovechar lo máximo posible la tela, hemos colocado las 3 capas de tela como estáis viendo, es decir, solo sería una capa de tela, no la hemos doblado y hemos colocado la cintura como estáis viendo. Luego la vamos a extender el doble hacia el otro lado y de esta manera nos va a salir un rectángulo doble como estáis viendo. Alfilereamos bien el papel de patrón a todas las capas de tela, en vuestro caso si estáis haciendo con una sola tela sería una sola tela y recortamos a 1 centímetro de todo el contorno. Y esto es lo que os decía, que básicamente lo que hacemos es hacer doble la cintura para aprovechar el máximo de tela posible. Estos pantalones son muy sencillos de hacer, ya veréis. Vamos a coser primero a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela una puntada lineal sencilla uniendo ambas piezas delanteras y ambas piezas traseras, cada una con su respectiva, tal cual la hemos cortado, es decir, las piezas tal cual las tenemos cortadas con los derechos de ambas telas enfrentados. Cosemos el centro del pantalón, que es la parte curvada que estáis viendo. Una vez que hemos cosido el centro de ambas partes del pantalón, vamos a colocarlo como estáis viendo, abriéndolo y el delantero sobre el trasero con los derechos de ambas telas enfrentados y vamos a coser los costados o laterales a 1 centímetro aproximadamente con un pespunte lineal sencillo. De esta manera cerraremos el pantalón por ambos lados. Las 4 costuras que acabamos de hacer vamos a remallarlas con una puntada en zigzag al borde de la tela. Las 4 costuras son tanto las de los laterales o costados como las centrales del pantalón. Tal cual lo tenemos con los derechos de las telas enfrentados, vamos a unir la entrepierna y vamos a realizar una costura sencilla a 1 centímetro del borde de la tela, uniendo así totalmente nuestro pantalón, la parte delantera a la trasera. Y remallamos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos a coser la cintura. Para ello la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y cosemos los extremos, como estáis viendo, a 1 centímetro del borde de la tela. Luego le vamos a hacer en el lado contrario un piquete que marcará el centro de nuestra cintura. Este piquete lo vamos a colocar, como estáis viendo, en la costura central delantera del pantalón y de esta forma nos va a quedar la costura
que acabamos de realizar de la cintura justo en la parte trasera central. Colocamos el pantalón como estáis viendo, con el derecho hacia arriba y la cintura también con el derecho hacia arriba. Ambos lo colocamos uno encima del otro y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde todo el contorno de la parte superior, uniendo así la parte superior de nuestro pantalón a la cintura. Tenemos que tener en cuenta que la costura central nos tiene que quedar ambas centradas o alineadas. Por eso vamos a ir estirando o colocando la tela de tal forma que nos quede bien cuadrada nuestra cintura al pantalón. Cortamos el elástico que va en la cintura con la medida aproximada que os dejo en el blog y luego a unos 3 centímetros aproximadamente de los costados, a unos 3 o 4 centímetros, vamos a hacer unos pequeños piquetes por donde vamos a coser el elástico, ambos extremos del elástico. Cosemos los extremos del elástico de tal forma que el elástico quede en la parte de la espalda, rodeando la parte de la espalda y vaya de un lado al otro de los piquetes de ambos costados. El elástico lo colocaremos justo dentro de la cintura por donde estáis viendo, con la cintura totalmente abierta y el pantalón del derecho. Para terminar nuestra cintura la vamos a doblar por la mitad, volcándola hacia el derecho del pantalón o el derecho de la tela del pantalón. La doblamos, como estáis viendo, por la mitad o con el ancho del elástico y vamos a hacerle un pequeño dobladillo tapando la costura de unión entre la cintura y el pantalón. Vamos a comenzar a coser por la parte que no lleva elástico, es decir, por la parte central delantera. Cosemos un pespunte justo en la línea de costura por donde hemos cosido los elásticos en ambos extremos y vamos a ir cosiendo como estáis viendo, tapando bien con ese pequeño dobladillo en la cintura la costura de unión y coseremos a 1 milímetro aproximadamente de este dobladillo que estamos haciendo para coser la cintura. Si veis que os resulta mucho más difícil con las manos directamente, más difícil a la hora de que nos quede igual por todos lados, podéis utilizar la plancha o un hilo Irván para asegurarnos de que toda la cintura queda en el mismo tamaño. Una vez que hemos cosido perfectamente la parte central delantera, la que no lleva el elástico, vamos a pasar a coser la parte de la cintura que lleva el elástico. Vamos doblando la cintura, volcándola hacia el derecho del pantalón y vamos cosiendo sin coser el elástico a 1 milímetro aproximadamente de este dobladillo por todo el contorno del pantalón. Iremos estirando el elástico y ajustando bien nuestra cintura del pantalón. Acoplaremos perfectamente la cintura y el elástico para que el rizo se reparta por todo el pantalón. Y una vez que ya lo tenemos bien repartido, vamos a coser una costura paralela a la costura que acabamos de realizar solo por la parte del elástico. De esta manera el elástico no se nos va a mover. Esta costura va justo en el centro del elástico y tenemos que ir estirando bien el pantalón para que quede totalmente lisa la tela. Y para el bajo de los pantalones vamos a hacer un pequeño dobladillo como el que estáis viendo. Doblamos medio centímetro o 1 centímetro aproximadamente y luego volvemos a doblar otro medio centímetro u otro centímetro según hayamos dejado de margen para las costuras. En ambos costados le vamos a introducir un pequeño elástico de unos 6 centímetros aproximadamente para que el pantalón quede un poquito abullonadito por la parte de los costados o laterales. De esta manera vamos a estirar el elástico a un total de 10 centímetros aproximadamente, que es lo que pondremos de fruncido, y lo vamos a hacer como estáis viendo. Vamos a rodear con el pequeño dobladillo que estábamos haciendo el elástico sin
coserlo, es decir, sin pisarlo con la aguja de la máquina de coser, y vamos a ir estirando un poquito para que se quede rizadito en los laterales. Terminaremos cosiendo los extremos del elástico para que no se nos escape. Y luego terminamos el dobladillo que estábamos haciendo. Vamos a hacer ambas piernas iguales. Para terminar ya solo nos quedaría coser 2 botones en la parte central delantera de la cintura a 1 centímetro aproximadamente de donde hemos puesto el elástico, y tendríamos nuestro pantalón totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo, y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.